Hola, somos Juan y Laura y vamos a presentarles nuestro proyecto final de mHealth, Wearable para el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de Parkinson. El Parkinson es un desorden neurodegenerativo que afecta la habilidad motora y el habla. Debido a que las neuronas de la sustancia negra se empiezan a generar, se produce una deficiencia de dopamina que ralentiza los movimientos, causa temblor y rigidez en las extremidades y una afectación en la marcha y también en el habla. Así, identificamos un perfil o persona que se vería beneficiado de un wearable para el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Esta es Olivia. Tiene 67 años y sufre de Parkinson avanzado. Es costurera y la enfermedad ha causado estragos en su trabajo. Olivia quiere identificar si es una enfermedad avanzada y si está afectando cada vez más el movimiento de sus manos. También quiere observar si el tratamiento con levodopa está funcionando y si podrá cuidar de su nieta ya que le cuesta caminar. Olivia cuenta con un smartphone de gama media y sabe abrir y cerrar aplicaciones. Teniendo esto en cuenta, creamos un Context Canvas. Identificamos que la enfermedad de Parkinson afecta la vida diaria de quienes la sufren. Su habilidad motora se ve deteriorada, impidiendo una marcha normal y causando temblores en las extremidades. Así nos proponemos crear un wearable que permite diagnosticar y tratar la enfermedad de Parkinson. Las características de nuestra aplicación que resultan más útiles para Olivia son la medición de patrones de movimiento, ya que ella quiere volar como se está viendo afectada su habilidad motora, y la saturación de oxígeno durante el sueño, ya que si no hay variaciones en esta, no se despertará en la noche, y esto es un indicativo de la que la levodopa está funcionando. Para su correcto funcionamiento es necesario que nuestra app esté en un ambiente que permita una buena conexión a internet y no sea muy húmedo, ya que el circuito no está aislado. Ya existen aplicaciones que evalúan los patrones de movimiento que diagnostiquen el Parkinson. Sin embargo, ninguna incluye otras variables fisiológicas de relevancia como la incluye la nuestra. Una limitación de nuestra app es que no almacena los datos en el teléfono móvil, sino que es necesario realizar una conexión con un computador externo. Así, nuestra app se apoya en servicios de almacenamiento externo y obtención de datos por medio de Wi-Fi. Los sensores que miden movimiento y variables fisiológicas resultan muy atractivos para la evaluación de enfermedades neurológicas como lo es el Parkinson. ¿Pero por qué? Bueno, en el caso del acelerómetro, este nos permite identificar los patrones de movimiento del paciente y así determinar si las limitaciones de movilidad han empeorado o no. Por otro lado, el evaluar la frecuencia cardíaca puede ser útil a la hora de diagnosticar esta enfermedad, ya que se ha demostrado que los sujetos que sufren de Parkinson no logran aumentar su frecuencia cardíaca a más de 90 latidos por minuto. También medir la saturación de oxígeno resulta muy importante, pues la deglución, al ser una actividad motora, se ve afectada por esta enfermedad y puede llegar a causar asfixia al comer, por lo que una alerta de que la saturación está bajando puede avisar a quienes rodean al paciente para evitar que se ahogue. Adicionalmente, el medir la saturación de oxígeno durante las noches nos permite analizar los patrones de sueño. Si el paciente no se despierta en toda la noche, podría ser indicativo de que el tratamiento con levodopa está funcionando, ya que están directamente relacionados. Finalmente, el medir la calidad del aire es relevante, ya que varios estudios demuestran que la polución del aire puede llevar a la degeneración neurológica, aumentando la probabilidad de terminar hospitalizado por la enfermedad de Parkinson. Para mejorar nuestro wearable, podríamos adicionar sensores que nos ayuden a tener un monitoreo más completo del paciente, como por ejemplo el giroscopio, pues este nos permitiría identificar la inclinación del torso, la cual está relacionada con la marcha. Una afectación en esta es un indicio claro de que la enfermedad está avanzando. Además, en conjunto con el acelerómetro, permitiría evaluar la rigidez de las manos y la disquinesia causada por el tratamiento con levodopa. También podría integrarse un micrófono al circuito para identificar alteraciones en el habla, ya que esta también se ve afectada a medida que la enfermedad avanza. Ya existen proyectos con nuestro mismo objetivo que están en fase de prueba. Intel, junto con la Fundación Michael J. Fox, crearon un reloj pulsera que toma los datos del movimiento del sujeto y los envía a un smartphone para luego ser subidos a la nube de Intel y poder ser analizados. Por otro lado, Madexo Robotics ha creado un cinturón que envía estímulos físicos, sonoros y visuales al paciente para ayudarlo a movilizarse cuando sufre congelamiento de la marcha. Para comprender cómo funciona nuestro wearable es necesario entender todas las partes del sistema de adquisición de señales fisiológicas. Para empezar, se captan las señales fisiológicas a partir de sensores. En este caso usamos los sensores MQ135, MAX30102 y MPU6050, de los que hablaremos más adelante. Para el procesamiento de los datos se usó el microcontrolador ESP32 y se enviaron y almacenaron a través del Wi-Fi para poder ser visualizados en la app o en el PC. Empecemos por el sensor MQ135, que nos permite medir la calidad del aire al identificar la presencia de amoníaco, alcohol, benceno, humo o CO2, y funciona por el calentamiento de una resistencia. Además, tiene la salida analógica y una salida digital. Por otro lado, el sensor MAX30102 está conformado por elementos ópticos que permiten medir el nivel de oxígeno en la sangre y la frecuencia cardíaca usando luz infrarroja y luz roja. Finalmente, el sensor MPU6050 es un acelerómetro que mide la velocidad a la que se mueve en 3 grados de libertad e incluye un giroscopio. Para el preprocesamiento y procesamiento de datos se usa el microcontrolador ESP32, que cuenta con un amplificador, filtro, conexión Wi-Fi y Bluetooth e incluso tiene integrado un sensor de tacto y otro de efecto de Hall. A partir de este, usando la red Wi-Fi, se envían los datos a la aplicación haciendo uso del protocolo TCP/IP Wi-Fi.
Como vemos aquí, este protocolo implica un servidor y un cliente. En este caso el servidor es el ESP32 y la aplicación es el cliente. Para configurar el protocolo TCP/IP en el servidor es necesario primero que todo inicializar el socket usando el método bind, que une la dirección IP con el puerto. Posteriormente se genera un sistema de escucha a partir del método listen que permite detectar los dispositivos conectados a la dirección IP usada. Luego, el servidor acepta la conexión usando el método accept y una vez conectado el cliente se hace el intercambio de datos. El cliente envía el string usando send, que puede contener la información de frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, calidad de aire, velocidad de movimiento y se llama en cada botón de la interfaz. Así el servidor lo recibe usando RSV y devuelve un mensaje de confirmación. Luego, envía el valor obtenido por los sensores de acuerdo a la información que se solicitó. El cliente recibe el valor y lo imprime confirmando que lo recibió. Cuando se cierra la interfaz, el cliente envía la información al servidor y este último cierra el socket. Bien, ahora les mostraremos cómo funciona nuestro wearable. Para empezar es necesario que conectemos el servidor a la red Wi-Fi. Una vez hecho esto, podemos correr nuestra aplicación en el computador, como se observa aquí, o en el emulador. Vamos a elegir el primero, que es el emulador por defecto de VMware, el vPhone. Y pues acá yo ya lo tengo abierto. Entonces vamos otra vez a abrir el monitor serial para verificar que todo esté funcionando correctamente. Entonces cuando conectamos acá, realizamos la conexión exitosa y vuelve a imprimirse serialmente que el cliente está conectado. Y a medida que yo le pida valores, entonces va a enviar un dato acá, en este caso el 1, que son el 1 va a ser correspondiente a todos los valores de aceleración pues que mida el acelerómetro y me va a devolver un dato. En este caso, como pues la SP32 está quieta, pues me devuelve un dato muy cercano a cero. Igual en Z, vuelve a enviar el 1 y un dato muy cercano a cero. Y en términos de frecuencia cardíaca, pues en este momento no tengo el dedo puesto en el sensor, entonces me tiene que aparecer el valor de no finger. Y en calidad del aire, pues me aparece el valor que mida respectivamente el sensor en ese momento. Y para verificar, bueno, la aceleración X otra vez. Entonces, y acá se va a mandar el dato 1 y pues me devuelve un dato. Esto con pues la board quieta. Voy a intentar moverla con cuidado para que no se desconecte nada. Y vamos a actualizar los valores. A ver, pues ahí vemos que van variando. A medida que yo voy moviendo pues la tarjeta, la estoy moviendo en círculos. Entonces, pues vamos a ver que va a haber una variación entre los valores que me da. Y pues voy a colocar el dedo para ver si me mide un dato de frecuencia cardíaca. En este caso me dio cero porque este sensor demora en calibrarse. Vamos a dejar un rato más y vamos a ver si saturación de oxígeno nos mide algo. Bueno, en este caso nos midió 0,94. Y acá le damos desconectar. Le volvemos a conectar para ver que está funcionando. Voy a quitar el dedo y el de frecuencia cardíaca vuelve a aparecer en no finger. Y entonces así es como funciona nuestra aplicación móvil desarrollada. Ahora hablaremos de algunas problemáticas que se tuvieron haciendo el proyecto. Como se pudo observar, no fue posible determinar el valor de la frecuencia cardíaca debido a la baja velocidad de respuesta del sensor, por lo que se mantendría en cero. Por otro lado, el almacenamiento de datos ocurre en el sistema de Arduino, ambas no se almacenan en una ventana aparte para facilitar su futuro análisis. También, para mejorar este wearable, es evidente que se tiene que considerar la usabilidad, pues de momento no es portable, no está aislado del polvo y la humedad y no tiene un empaquetamiento que lo haga agradable para el usuario o cómodo. Por otro lado, sería interesante implementar el giroscopio para el análisis de la marcha y la rigidez, y también mejoraría la toma de datos si estos aparecieran en tiempo real y no por demanda.